Vamos a leer Génesis 5, 1 al 2. Vamos a leer los primeros dos versículos, que es una introducción a la genealogía. Vamos a ver las diferentes, pues los descendientes de Adán, ¿no? Dice versículos 1 y 2. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre Adán el día en el que fueron creados. Vamos a comenzar con estos dos versículos. Primero empieza diciendo, este es el libro de la genealogía de Adán. Ahora, hay una buena razón, la mayoría de los estudiosos bíblicos dicen que esta parte sí fue compartida oralmente de generación en generación desde Adán. Hay una parte y ahorita lo vamos a ver más adelante, hay una parte de este libro de Génesis que no hubo un testigo, pues, presencial, ¿no? Por ejemplo, en la creación. No hay forma de que alguien hubiera estado ahí, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo esto que sabemos, ¿no? De los días de la creación. Pero en esta parte, a partir de esta porción, ya hay como datos más exactos de genealogías específicamente, y la gran mayoría de los pues historiadores creen que esta parte ya fue como parte de un relato directo de Adán, que fue pasándose de generación a generación hasta que llegó a las manos de Moisés, que es el canon, dice que Moisés fue quien escribió el libro de Génesis, ¿no? Pero, otra vez repito, esto es parte de un relato directo y transmitido hasta Moisés, ¿no? Quien actuó como editor de este relato. Dice después, la historia del cielo y la tierra comprende las cosas con respecto a la creación, de las que nadie fue testigo, como acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Esa parte de la creación fue dada por revelación. ¿A quién? Muy probablemente a Moisés, pero también pudo haber sido dada a Adán, ¿no? Y que también esa parte fue compartida de forma verbal de generación en generación. Pero el consenso dice que Moisés fue el editor final del Génesis, ¿no? Entonces, bueno, esta historia del relato de la creación terminó en Génesis 2:4. De ahí en adelante es desde el punto de vista del relato de Adán, ¿sale? Ahora vamos a ir desglosando pues sí, poco a poco estas genealogías, porque también podemos aprender cosas muy interesantes de esta parte, ¿no? Se pueden organizar las siguientes genealogías de una manera secuencial y trazar una línea de tiempo. Sin embargo, no se puede establecer una línea del tiempo absolutamente fiable con este método, porque las genealogías bíblicas no siempre están completas. A veces se saltan algunas generaciones. Entonces, bueno, vamos a empezar a leer esta porción sabiendo que muy probablemente hay algunas generaciones que no están escritas tal cual, ¿sale? Y eso es importante, igual si lo quieren escribir, ahí está en la pantalla. Si uno toma las genealogías sin omisiones arrojadas por la evidencia bíblica, el tiempo de Adán viene a ser de unos 4,000 a 5,000 años antes de Cristo. Eso es importante porque muchas veces digamos que está esto en desacuerdo con algunas afirmaciones de la ciencia moderna, ¿no? O sea, por ejemplo, la teoría de la evolución. Es un ejemplo como muy superficial. Según la evidencia bíblica y la arqueología bíblica, Adán vivió más o menos de 4,000 a 5,000 años antes de Cristo. Es decir, que si Cristo estuvo en esta tierra hace 2,000 y pico años, muy probablemente Adán vivió en esta tierra hace aproximadamente 7,000 años, ¿sale? Que es el primer hombre, ¿no?
Ahora, esto también, volvemos al punto de la creación que habíamos estudiado anteriormente, que Dios cuando creó las cosas les puso una edad aparente, ¿no? Eso puede dar explicación a los rollos de fósiles y demás, ¿no? Por ejemplo, Adán y Eva, pues no, nunca fueron niños, ¿no? Nada más así como para entender un poquito cómo fue el proceso de la creación, ¿no? De la misma manera, hubo árboles que nunca fueron semillas, ¿no? Entonces, podemos ver que este problema de que afirmaciones de ciencia moderna que dicen que fueron millones y millones de años, también pueden ser confrontados con esta pues idea bíblica, ¿no? De que las cosas también fueron creadas con edad aparente. También somos confrontados con el problema de la vida extremadamente larga. Sí, ahorita vamos a leer un poquito más sobre esto, pero hay personajes que vivieron casi 1000 años, ¿no? O sea, está loquísimo y también hay una respuesta para esto, ¿no? ¿Cómo fue esto posible? Por ejemplo, ¿alguien sabe quién fue el ser humano registrado en la Biblia que vivió más tiempo? Ahorita lo vamos a ver. Matusalén. Vivió 969 años, o sea, casi 1000, ¿no? Ahorita vamos a estudiar un poquito más. Y también en eso podemos ver el corazón de Dios. Ahorita les voy a decir por qué. Algunos han pensado que se habla en sentido figurado, que no eran años literales, que era otra medida de tiempo, que a lo mejor eran meses. Pero si llegamos a esta teoría, Enoc, el padre de Matusalén, lo engendró cuando tenía 5 años y medio de edad. O sea, tampoco es viable, ¿no? O sea, no, ¿quién engendra a un hijo a los 5 años? O sea, no es posible, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia enseña que durante este periodo el mundo se pobló rápidamente. Un escritor ha estimado que si Adán durante su vida vio solo la mitad de los niños que pudo haber engendrado, y si solo la mitad de ellos se casaron, incluso así habría visto a más de 1 millón de sus propios descendientes. O sea, fue muy rápido la forma en la que se empezó a fructificar y a multiplicar la humanidad, ¿no? Usando estos cálculos podemos decir que en el momento de la inundación, que vamos a ver un poco más adelante, podría haber entre 7,000 millones de personas en la Tierra. 7,000 millones de personas al momento de la inundación. O sea, claramente puede ser viable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Esto es importante igual si lo quieres escribir, porque hay varios libros en la Biblia que hablan de genealogías y a lo mejor, digo, muchas veces los que hemos pasado por esta parte que hemos leído, ¿a poco no se te hace más fácil así como, eso no es tan relevante, no importa tanto? A mí me gusta la carnita, algo que sea más edificante, ¿no? Pero la genealogía puede ser muy instructiva para nosotros. Ellas nos hablan del carácter absolutamente histórico de las escrituras y hasta el final son un poderoso testimonio de cada persona en esta tierra. O sea, si no hubieran estas genealogías, no podríamos seguir una línea pues de descendientes, ni siquiera de Cristo para arriba, o sea, sería prácticamente imposible. Entonces, son muy importantes las genealogías, sí, son muy instructivas también. Nos habla del carácter histórico de las escrituras. Y eso también es importante porque si no hubieran estas genealogías, muy probablemente el libro de Génesis hubiera sido como un cuento, ¿no? Como un poema, ¿no? O sea, algo que no tuvo una certeza histórica, ¿no? Podrían interpretarlo como algo que, no sé, un poema sobre la creación o algo que no es real, una metáfora, ¿no? Pero aquí ya que estamos viendo qué personajes, cuántos hijos tuvieron, o sea, toda la genealogía, podemos incluso rastrear esos personajes en la historia, ¿no? Y podemos llegar a la conclusión de que por ende el Génesis es histórico, no es mera, pues literatura, ¿no? Bueno, vamos a leer ahora del versículos 3 al 5. Que aquí empiezan a describir los descendientes de Adán
a través de Set. Y esto también está interesante. Ahorita vamos a leer esta parte. Que si te acuerdas, Set fue pues, el tercer hijo registrado de Adán y Eva, ¿no? Y empieza esta porción bíblica mostrándonos la descendencia de Adán a través de esa línea, ¿no? O sea, pues, ya de Caín ni hablamos, ¿no? Ahorita. Estamos en la línea de Set. Dice el versículo 3 al 5. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿Qué nos está diciendo esto? Adán tuvo a Set a los 130 años. Y después de eso dice, fueron los días de Adán después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas, es decir, hijos que no están dentro del registro bíblico, ¿no? Así que Adán vivió 930 años y murió. Está interesante esta parte, ¿por qué? Porque al principio en la creación dice que Dios creó al hombre, o sea, a Adán y a Eva, a su imagen y semejanza, ¿no? Y entendemos que tú y yo, pues somos a imagen y semejanza de Dios también. Pero aquí, a partir de Set, dice que pues Adán engendró a un hijo, o sea, Set, a su imagen conforme a su semejanza, ¿no? Set ya tenía la imagen y semejanza caída de Adán. Y es esa imagen y semejanza caída la que tú y yo tenemos el día de hoy, ¿no? También la tenemos cada uno de nosotros. Todos somos hijos e hijas de Adán, nacidos, caídos como Adán, ¿no? O sea, es parte ya de nuestra pues humanidad caída, tener esa imagen y semejanza de Adán también. Podría ser redundante decirlo, pero toda persona ha nacido a imagen y semejanza de Adán, excepto Cristo. Eso también todos lo sabemos, ¿no? Que nació sin pecado. Tú y yo nacimos con pecado, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, no, pues un bebé así chiquito, ¿qué pecado pudo haber tenido? Pues el heredado de Adán y Eva, ¿no? O sea, el pecado original, como se conoce. Y después dice, engendró hijos e hijas. Esto nos muestra que Adán tuvo muchos otros hijos e hijas que no están expresamente mencionados en las Escrituras. Las hijas se convirtieron en las esposas de los hijos de Adán. Entonces, bueno, esto es lo que aprendemos de esta porción. Ahora vamos a leer del versículo 6 al 17. Y voy a agarrar así como fragmentos largos, porque aquí ahora sí ya entramos como de hijo de tal, hijo del otro, ¿sabes? Más información, ¿no? Dice, de Set a Mahalalel. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Después de que engendró a Enos, Set vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Después que engendró a Cainán, Enos vivió 815 años y engendró hijos e hijas. ¿Te das cuenta cómo menciona a ciertos personajes, pero también abre la puerta a que tuvo muchos otros hijos e hijas? Dice después, así todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Después que engendró a Mahalalel, Cainán vivió 840 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Después que engendró a Jared, Mahalalel vivió 830 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Mahalalel fueron 895 y murió. Seguimos del 18 al 27. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años
y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 972 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Después que engendró a Lamec, Matusalén vivió 782 años y engendró hijos e hijas. Así pues, todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Qué increíble, o sea, cómo hay gente que vivió muchísimo tiempo, pero lo interesante aquí de esta porción va a ser Matusalén, o sea, ¿por qué vivió él más que todos los demás, no? Ahorita vamos a leer esto, pero empezamos con Enoc, que dicen, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después de que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Eso, bueno, vamos a ver aquí una frase de Spurgeon. Dice, tú no puedes conscientemente caminar con una persona que es desconocida para ti. Cuando caminamos con alguien, sabemos que está ahí, escuchamos sus pisadas aunque no podamos ver su rostro. Tenemos bien clara la percepción de que esta persona está ahí a nuestro lado. Caminar con Dios significa caminar por la fe. Eso está en 2 Corintios 5:7, que está ahí en la pantalla. Caminar en la luz, que está en 1 de Juan 1, del 5 al 7. Y caminar de acuerdo con Dios, que está en Amós 3:3. Y esto también es una enseñanza para nosotros, porque no basta con haber hecho una oración de fe cuando conocimos a Cristo. O sea, yo creo que todos la hicimos alguna vez en la vida, incluso gente que ya ni siquiera está aquí, ¿no? Y tú dices, no, pues ¿qué onda? O sea, ¿qué no ya le habían entregado su vida a Cristo? Pues es que no es suficiente. Estamos tú y yo llamados a caminar con Dios. Y esto que está en la pantalla, eso es lo que significa caminar con Dios, ¿no? Caminar por la fe, caminar en la luz y caminar de acuerdo con Dios. Y eso es lo que hizo Enoc. O sea, imagínate los primeros tiempos de la historia y que haya sido registrado tal cual, ¿no? O sea, no se dice de otra persona, al menos hasta ahora, y Enoc caminó con Dios. Y, o sea, de otra persona no se conoce esta relación, ¿no? Esta cercanía con Dios. Incluso dice que ni siquiera murió, o sea, que fue llevado así como una especie de rapto especial, ¿no? Entonces, ¿podemos aprender muchas cosas en Enoc? Sí. Ahora, algo que es interesante es que después de caminar Enoc con Dios durante tantos años, es como si Dios un día le hubiera dicho a Enoc, tú no necesitas caminar a casa, ¿por qué no simplemente caminas a casa conmigo? O sea, se fueron, caminaban juntos, se fueron a la casa de Dios, ¿no? Dios lo llevó, esta es una expresión muy notable, quizás Él lo hizo de una manera visible, o sea, si está registrado, probablemente haya sido de una forma visible. Quizás todos los patriarcas lo vieron partir, o sea, imagínate que fue un rapto público, ¿no? O sea, como que, ok, en la Biblia hay muchos momentos así, por ejemplo, pues, la misma ascensión del Señor, ¿no? O sea, todos lo vieron ascender. Pudo haber sido de la misma manera con Enoc, ¿no? Sea como fuera, hubo un rapto especial, alguna forma distinta de tomar a uno elegido hacia el trono de Dios. Ahora, Hebreos 11:5, y está ahí en la pantalla, nos dice cuál es el fundamento de andar con Dios. Específicamente, vemos aquí la historia de Enoc.
Dice Hebreos 5, por la fe, otra vez, te das cuenta cómo desde el principio se remarca, ¿no? ¿Cuál es el medio de salvación? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No se puede caminar con Dios o agradar a Dios apartados de la fe. Ese es nuestro fundamento. Y otras partes de la Biblia nos dicen lo mismo, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez Spurgeon dice, si los hombres caminan contrario a Dios, Él no camina con ellos, sino contrario a ellos. Caminar juntos implica una amistad, intimidad, amor, y esto no existe entre Dios y un alma, a menos de que ésta sea aceptable delante de Él. ¿Cómo tú y yo podemos ser aceptados delante de Dios? Por la fe, ¿no? Por la fe en Cristo. Ahora, esto es lo único que sabemos de Enoch. Bueno, algunas pocas cosas más. La vida de Enoch no tiene como grandes aventuras o no fue el guerrero más increíble ni... O sea, fue como muy, digamos, en términos humanos, fue muy insípida su vida, ¿no? O sea, podríamos decirlo, ¿no? Como que, no fue tan relevante o tan divertida o tan aventurera, no fue un gran guerrero. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿no es suficiente aventura para el hombre haber caminado con Dios? ¿Qué ambición más noble que permanecer en compañerismo con el Eterno? O sea, imagínate eso. No hay mayor logro que no hay mayor logro que caminar con Dios. O sea, a lo mejor su vida, pues, se nos hubiera ocurrido que fuera como más entretenida, que haya sido un guerrero súper valiente. Su mayor logro en la vida fue caminar con Dios. Y tú y yo a lo mejor a veces sentimos que pues estamos como muy X, ¿no? Que a lo mejor en el reino tú quisieras hacer muchísimas más cosas, pero es más que suficiente caminar con Dios. Esa es la aspiración mayor de cada uno de nosotros, caminar con Dios. Ahora, algo que es interesantísimo también de esta parte es lo siguiente. Bueno, vamos a leer como por partes. Dice, después que engendró a Matusalén, Enoc caminó con Dios. Parece que Enoc comenzó a caminar con Dios de una manera especial después del nacimiento de Matusalén. Y ahí está en la pantalla, el nombre Matusalén significa su muerte traerá juicio. ¿Qué significa esto? Que Enoc tuvo conocimiento del juicio de Dios que iba a venir después de que Matusalén muriera. ¿Cuál es este juicio? La inundación. ¡Qué loco! O sea, está muy interesante este dato, ¿no? Enoc tuvo un conocimiento especial de Dios, del juicio que iba a venir. Y esta fue una de las cosas que lo hicieron más cercano en su caminar con Dios. Ahora, en Lucas 14, por si lo quieres anotar ahí, también se nos menciona que Enoc fue un profeta. En Judas 14. Desde su posición ventajosa pudo ver también la segunda venida de Jesús, imagínate. Enoc pudo ver la segunda venida de Jesús. Y en Judas 14 dice lo siguiente: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Esto es lo que va a pasar en la segunda venida. Entonces, bueno, dice después, y es el final de esta porción, así que los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Y aquí está la enseñanza de por qué tanto tiempo. La larga vida de Matusalén no fue un accidente, fue por la gracia de Dios. Cuando Matusalén murió, vino el diluvio. Dios lo mantuvo vivo más tiempo que a nadie para darle a la gente el mayor tiempo posible para que se arrepintieran. ¡Qué loco! O sea, en cuanto Matusalén muriera, venía el juicio. Y como Dios le prolongó los días a Matusalén, podemos aprender ahí también la gran misericordia y paciencia de Dios que retardó su juicio, ¿no? Para que la mayor
cantidad de personas pudieran arrepentirse. Y eso es hasta el día de hoy. O sea, el mismo corazón de Dios, misericordioso y paciente, está operando el día de hoy. O sea, si tú ves el mundo está completamente corrompido, malvado, lleno de pues, gente que ni siquiera teme a Dios, y Dios sí está siendo paciente, viendo a ver cuánta gente más se arrepiente, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos también ese corazón compasivo de Dios a través de Matusalén. Yo este dato ni siquiera lo tenía contemplado, ¿no? Dios le prolongó sus días para prolongar el juicio. Entonces, bueno, vamos a leer ahora del 28 al 32, que es genealogía de Lamec hasta Noé. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, pues dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. ¿Te das cuenta cómo generación por generación la gente ponía su esperanza en diferentes personas? O sea, desde Eva, ¿no? Su confianza estaba en Caín, o sea, ella creía que Caín iba a ser el salvador de la humanidad. Aquí otra vez vemos esto, que Lamec le puso por nombre Noé, pues dijo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Después que engendró a Noé, Lamec vivió 595 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aquí va un dato interesante. Si estas genealogías son consecutivas, Set murió cuando Noé tenía 14 años. Es decir, Noé pudo haber conocido al hijo de Adán. Qué loco. O sea, se me hace muy interesante. Es notable que Noé pudo haber conocido o hablado con Enoc, el nieto de Adán, y con sus otros nietos, desde que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas después de Caín, Abel y Set. Es posible o incluso probable que Noé hablara con alguno de los hijos e hijas anónimos de Adán y Eva. O sea, nada más como dato, ¿no? Creo que es interesante que Noé pudo haber tenido trato directo con hijos e hijas de Adán y Eva. O sea, está loco. Yo nunca me había puesto a pensar en este tipo de detalles, por ejemplo. Entonces, bueno, continuamos. Termina diciendo y murió, ¿no? O sea, Lamec murió. Entonces, el énfasis abrumador de Génesis 5 es que siempre, generación por generación, ponían su esperanza en alguien, ¿no? Alguien, ahora sí este hijo nos va a dar la salvación. Ahora sí nos va a librar de la maldición de Dios a la tierra. O sea, todo esto. Siempre ellos buscaban un redentor, ¿no? Tal cual. Todos ellos estaban bajo el pecado y todos ellos, por ende, sujetos a la muerte. Todos murieron. Algunos de ellos, o sea, muchos de ellos, fueron grandes hombres, pero ninguno de ellos era el libertador que Dios había prometido. Y eso es increíble, o sea, por ejemplo, Adán y Eva tuvieron la esperanza en el Mesías que había de venir. Y a partir de aquí vemos también eso, o sea, generación por generación, hubo gente que creyó en el Mesías que había de venir, por la fe. O sea, otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo fueron salvos en el Antiguo Testamento? Por la fe, no por el cumplimiento de la ley, porque aquí ni siquiera había ley. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno. Entonces, el énfasis abrumador de este capítulo es que todos ellos murieron. Sí hubo hombres buenos, hubo hombres santos, agradables a Dios, pero todos están muertos, o sea, no eran el Mesías que Dios había prometido. Y mira lo que escribe Lutero aquí. Esta es la gloria más grande del mundo primitivo, que tenía hombres buenos, sabios y santos al mismo tiempo.
no debemos pensar que estos son los nombres comunes de personajes comunes. O sea, si están escritos y registrados en la Biblia es por algo, ¿no? Si no hubiera dicho, pues Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Ya, nos brincamos hasta el Éxodo. O sea, si están escritos, y ellos específicamente, fue porque eran hombres buenos, sabios y santos, ¿no? Agradables a Dios. No debemos pensar que estos son los nombres comunes de personas comunes, pero junto a Cristo y Juan el Bautista, ellos fueron los héroes más destacados que este mundo ha producido. Y el último día vamos a contemplar y admirar su grandeza. Entonces, podemos entender que esto, o sea, había gente buena, había gente santa antes de, pues del diluvio también, pero ninguno de ellos era el Mesías, ¿no? Todos lo estaban esperando, pero ninguno de ellos lo fue, porque murieron, porque pues pasaron a la historia, ¿no? Igual están registrados, sí, a lo mejor tuvieron una vida pues muy sencilla, pero delante de Dios, ellos caminaron con Dios, ¿no? Y tuvieron pues sabiduría, fueron buenos y santos al mismo tiempo, como dice aquí Lutero, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo 5 es muy corto, fue muy corto, ya lo acabamos, ¿no? Pero creo que podemos sacarle estas enseñanzas, ¿no? Primero, Enoc, ¿qué es caminar con Dios? Segundo, Matusalén, cómo Dios, a pesar de que él ya dio a conocer los planes que tenía de juicio, aún así extendió el tiempo para que más personas se pudieran arrepentir, ¿no? Y digo, hoy en día también está Dios esperando pacientemente que sus hijos, la gente que Él ha predestinado para la salvación, se arrepienta. Pacientemente, o sea, digo, no es como, no vamos a usar la paciencia de Dios como para nuestra negligencia, ¿no? Si tú sabes que hay algo ahí que tienes tú que arrepentirte, no te esperes al último. Este es el momento perfecto, ¿no? Pero bueno, estos hombres, esta genealogía que vemos aquí de todos los descendientes de Set, fueron, dice aquí, los héroes más destacados que este mundo ha producido, junto, obviamente, Cristo y Juan el Bautista, ¿no? Y bueno, algún día también vamos a conocerlos y vamos a saber más de ellos, pero por lo pronto, ahí está la genealogía y eso es lo que está registrado, digamos, como para estar como más en contexto de, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a dejar este capítulo